Muy bien, ya comenzó la grabación. Bueno, como les mencionaba, vamos a empezar resolviendo ejercicios. Ustedes ya tienen la guía resuelta, ahora simplemente vamos a resolverlo en conjunto con ustedes. Ya, muy bien, tenemos este primer ejercicio. Dice, si se conoce que u, una función que depende de las variables r y θ, y además, ya, nos dan la función u, y nos dice que además las variables x y y son ambas funciones que dependen de estas variables r θ. No es una relación ahí entre x r θ y y r θ, no es una relación entre variables. Ahora nos pide ya una expresión reducida para las primeras derivadas de x al cuadrado más la primera derivada de u respecto de y al cuadrado, ¿ya? Entonces, solo nos piden eso, hallar sus primeras derivadas. Para tal motivo, ¿qué vamos a hacer? Siempre para lo que es este tipo de ejercicios de derivados, ¿no? De funciones compuestas, implícitas, etcétera, lo primero que debemos hacer es armar nuestro árbol de derivación. Tenemos que ver el orden, ¿verdad? Para la regla de la cadena. Vemos aquí que la función u, ¿de quiénes depende? De las variables r y de las variables θ. Entonces, bueno, pongo mi árbol de derivación, que u depende de quiénes, de r y θ, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? A ver, a su vez, si nosotros revisamos, nos da una condicionante, ¿verdad? Nos da una relación entre las variables. De ahí, ¿qué podríamos rescatar? Podríamos ver que tanto r como θ está dependiendo de otra variable, que sería en este caso tanto la variable x como la variable y. Entonces, la siguiente en el orden de relación sería que r depende de x y de y lo mismo pasa con θ. Y bueno, ya con eso tendríamos un primer paso, lo que es hallar el orden de derivación, porque a partir de acá, ahora sí ya depende nuestra práctica. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? Ya, aquí tengo mi función u. En este caso dependo de r y θ, tengo que reconocer eso. X y y por el momento no son mis variables principales, son las variables secundarias, podríamos llamarlas. Las principales son r y θ. Así que, veamos primero. Si yo quisiera derivar a esta mi función u respecto de x, ¿qué tendría que hacer? Veamos el árbol de derivación. Si partimos de u. Ahora, ¿dónde está x? Está en dos puntos, está aquí y aquí. A la vez en dos tramos. Uno con azul y otro en rojo. Primero el azul. Si quiero llegar a ese x que lo encerré en un círculo azul, ¿por quién tengo que pasar primero? Tengo que pasar primero con r. Una vez llegué a r, recién puedo pasar a x, ¿no? Entonces la derivada de u respecto de x primero va a ser la derivada de u respecto de r por la derivada de quién? De r respecto de x. Eso lo anoto. Va a ser u de r por r de x. Listo. Más ahora, ¿no? Ahora vamos a sumar el otro camino. El otro camino para llegar a x es desde θ. Entonces, para llegar a x, primero tengo que pasar hacia θ, o sea, hallar la primera derivada de u respecto de θ, y una vez estoy en θ, derivo a θ respecto de x. Por θ respecto de x. Listo. Entonces, esta sería mi derivada parcial de mi función u respecto de x. Ahora, ya que estamos aquí, también hagamos la derivada parcial de la función u, pero ahora respecto a mi variable y. Si repetimos los pasos, a ver, borremos esto de acá. Vamos a ver que y está también en dos lugares, ¿no? Puedo llegar a mi variable y desde dos distintas posiciones. El primero es esta y esta de acá. Para llegar a la primera y, primero tengo que pasar por r. Entonces, otra vez tengo que derivar a u respecto de r. Y una vez estoy en r, derivo respecto a y, ¿no? R respecto a y. Es el primer camino, ¿no? Entonces aquí tengo que derivar u respecto a r y luego r respecto a y. Ahora veamos el siguiente camino. Para llegar a y, en el otro camino, primero tengo que pasar por θ. Entonces tengo que hallar la primera derivada de u respecto a θ y una vez estoy en θ, voy a derivar a y. Derivo a θ respecto a y. Entonces aquí pongo u de θ por θ de y. Listo, ya tengo lo que serían las primeras derivadas. Ahora, lo que voy a hacer es derivar, como bien decíamos. Voy a agarrar mis condicionantes que tenía, ¿recuerdan? Esta que lo voy a encerrar a ver. Esto, ¿no? Que x es igual a r por el coseno de θ y y por r por el seno de θ, ¿verdad? Esas mis condicionantes las voy a derivar respecto a lo que yo quiero. No quiero ya las derivadas respecto a x y respecto a y. A ver, lo voy a hacer acá. Tomo. Voy a tomar primero a la primera, que era x por r coseno de θ. Ahí tengo x igual a r por coseno de θ.
Ahora, ¿qué voy a hacer? A esta función de acá la voy a derivar respecto a x, a todo. Primero, en el primer miembro, ahí tengo a x, ¿verdad? Derivada de x respecto de x es 1, ¿verdad? Derivada de x es 1. Ya, ahora tengo que derivar r por coseno de tita. Recordemos que r y coseno, r y tita son variables. Así que lo voy a anotar de esta forma. Esto va a ser igual a la derivada parcial respecto de x de r por coseno de tita. ¿Ya? Ambas son variables. Pero si se fijan, ambas están multiplicándose. Estoy multiplicando r por otra función que depende de tita. Entonces aquí tienen que recordar cómo se derivaba estos tipos de casos cuando tenemos un producto de funciones. Pues que yo recuerde, primero derivábamos, ¿no? El primer factor, derivábamos a r. Derivada de r respecto de x, ¿no? Por el segundo factor no lo derivábamos. En este caso, coseno de tita se queda multiplicando. Ahora más. Ahora es al revés, ¿verdad? Copiamos el primero, que era r. Y ahora derivamos a coseno de tita respecto a r, ¿no? Primero, derivamos la función coseno. La función coseno, su derivada, ¿cuál va a ser? Menos seno, ¿verdad? Aquí pongo menos seno de tita. Ahora sí, derivamos a tita. Derivamos a tita respecto de mi variable x. Pongo tita de x. La primera derivada de tita respecto de x. Listo. Ahora, una vez hecho eso, podría repetir lo mismo, pero ahora derivarlo respecto a lo que es la variable y. Agarro otra vez. Aquí tengo x igual a r coseno de tita. Y ahora lo voy a derivar de su otra variable dependiente, ¿no? Porque r y tita depende de x y de y. Ya lo he derivado respecto de x, ahora me falta derivarlo respecto a y. En el primer miembro, ahí yo tengo a x. Derivada de x respecto de y. X en este caso no es mi variable a considerar, no estoy derivando respecto a y. La derivada de x respecto a y es 0. Porque lo tratamos como una constante, ¿verdad? Ahora, r y tita sí son variables, ¿no? Porque y depende de... r y tita dependen de y. Estas sí son variables, las derivo. De la misma manera, ahí tengo la derivada de un producto. Derivo respecto a y a r por coseno de tita. Lo mismo, derivada de un producto. Entonces aquí voy a tener que 0 va a ser igual a derivada del primero, r. Derivo a r respecto a y copio el segundo factor. Más, ahora copio el primer factor, derivo el segundo. Derivada de coseno va a ser menos seno de tita por, ahora derivo a tita. ¿Respecto a qué variable? Respecto a la variable y. Listo, ya opera con la primera. Ya la deriva respecto a x y respecto a y. Ahora agarro el segundo. La segunda condición que me daba, ¿no? Que y es igual a r por el seno de tita. Y repito lo mismo. Lo derivo respecto a x y respecto a y. Aquí tengo, ¿no? Y va a ser igual a r por el seno de tita. Ya. Primero, lo derivo respecto a x. En el primer miembro, ahí tengo a y. Derivada de y respecto de x, ¿cuánto va a ser? 0, ¿verdad? Porque estoy derivando respecto a x, no de y. Entonces, como una constante para mí. Ahora derivo a r por seno de tita. Hagámoslo más directo. Ustedes saben que va a ser derivada de un producto, ¿no? Así que hagámoslo directo. Primer factor, ahí tengo r. Derivo a r respecto a qué variable? X, ¿no? Y copio el segundo factor, que era seno de tita. Más, ahora copio a mi primer factor, r. ¿Y a quién derivo? A seno de tita. Derivada de seno es coseno. Ahora sí derivo a tita. Pero respecto a qué variable? X, ¿verdad? Listo. Ahora, en el segundo. Ahora lo voy a derivar respecto a y. En el primer factor, ahí tengo a y. Derivada de y respecto a y es 1, ¿verdad? Ahora derivo el factor. Primero, derivo a r respecto a y. Y copio el segundo factor. Más, copio el primer factor y derivo a seno de tita respecto a y. Derivada de seno es coseno de tita. Y derivada de tita va a ser respecto a y. Listo, ya tengo las derivadas parciales, se fijan. Respecto a x, respecto a y. Entonces aquí tengo 4, podríamos decir, ecuaciones, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es operar. Lo voy a reescribir aquí, a ver. Ahí es, no da nada que ver. Ya, vamos a reescribir acá las 4 oraciones, perdón, las 4 ecuaciones. La primera ecuación era de la derivada respecto de x, ¿no? Esa de acá. Decía que r de x por coseno de tita. Siguiente factor, este signo negativo puede salir adelante y todo va a cambiar de signo, ¿no? Va a ser negativo r por el seno de tita por tita de x igual a 1. Luego, la siguiente ecuación, ¿no? Esa que está ahí arriba va a ser r de y por el coseno de tita menos, ¿no? Porque este signo negativo puede salir de aquí afuera. Entonces, negativo r por seno de tita por
tita de y igual a 0. Siguiente ecuación, ya de la ecuación y, ¿verdad? Respecto de x. Va a ser r de x por seno de tita más r por coseno de tita por tita de x igual a 0. Y la cuarta ecuación va a ser r de y por seno de tita más r por coseno de tita por derivada de tita respecto de y igual a 1. Listo. Aquí tenemos lo que son 4 ecuaciones, ¿verdad? De aquí tenemos que hallar los valores de la derivada de r respecto de x, la derivada de r respecto de y, la derivada de tita respecto de x y la derivada de tita respecto de y. Es un sistema. Tenemos que hallar sus valores de, en este caso, estas primeras derivadas. A ver, primero, ¿qué podríamos hacer? Ya, me parece que podría aliar lo que es mi primera ecuación con la tercera y la segunda con la cuarta, ¿no? Como ambos son igual a 1, bueno, uno es igual a 1 y otro es igual a 0, ¿no? Pero a ver, ¿qué podríamos conseguir? Ya, vamos a intentarlo. Voy a trabajar primero con la primera y la tercera ecuación. Copio la primera ecuación. Y ahora la tercera ecuación. A ver, ¿qué podríamos operar entre estas? Si las dividieran, no va a ayudar, ¿no? Y es una opción. Otra opción quizás sería... Ay. Y a ver, creo que sí podemos trabajar. Tal vez si sumo dos ecuaciones, las dos ecuaciones obtenga algo. A ver, sumémoslas. Si sumo las primeras componentes, si se fijan acá, r de x coseno de tita con r de x seno de tita, si la sumara y factorizara r de x, tendría r de x por coseno de tita más seno de tita, ¿verdad? Listo. Luego, de las siguientes dos, si sumo negativo r seno de tita con positivo r coseno de tita, factorizando a r obviamente, tendría más, ahí también factorizando lo que es la primera derivada de tita de x, tendría r por la primera derivada de tita de x por coseno de tita, perdón, tita de x, no de y, tita de x por coseno de tita menos seno de tita igual a 0 más 1, 1. Ya, eso. Luego, a ver, si hiciera lo mismo con la segunda y cuarta ecuación. A ver, intentémoslo. Copio ahora lo que es la segunda ecuación. Y también la cuarta ecuación. Ya, tengo las dos ecuaciones y a ver, también las voy a sumar. Si las sumo, a ver, si sumo r de y coseno de tita y r de y seno de tita, factorizando r de y, tendría coseno de tita más seno de tita, ¿no? Entre paréntesis. Aquí más. Ahora, si en estos segundos términos yo factorizara a r y a la primera derivada de tita respecto de y, me quedaría, a ver, dentro del paréntesis, coseno de tita menos seno de tita. Y en el segundo miembro, 0 más 1 es 1, ¿no? Ya, eso obtendría. ¿Qué más? A ver, no hay buena relación aparente entre las variables. Ya ves, tengo 4 variables con 4 ecuaciones. Debería trabajar un poco más. Ya ver, ¿qué más podemos hacer? Ya ver, lo voy a dejar ahí por el momento. Ahora, a ver aquí, es meramente álgebra. Quizás podamos trabajar con lo que es la primera y la última, ¿no? O a ver, pensemos en otros métodos.
Como estamos hablando de una ecuación, a ver, es una ecuación de 4 variables, 4 ecuaciones. Ya podemos ser determinantes quizás. A ver. Primero reconoceré, me marcaré mis variables. Aquí tengo r de x, aquí también. Luego tita de x también, ¿ya? Ahora, a ver, podría sumar estos dos. A ver, si sumara lo que son la tercera y cuarta ecuación, ¿qué me quedaría? Si sumo tercera y cuarta ecuación, factorizando a seno de tita, me quedaría, a ver, seno de tita va a ser igual a r de x más r de y. Luego, factorizando a r coseno de tita, me quedaría simplemente derivada de tita de x más tita de y. Y en el segundo miembro 0 más 1 es 1. ¿Ya? Ahora, a ver, con eso, ¿qué puedo trabajar? Ya, a ver. Otra cosa que podría hacer también quizás sería sumar estas dos ecuaciones que había obtenido. Aunque me gustaría eliminar por lo menos una variable. Y a ver, eliminemos una variable. Primero eliminemos de la primera ecuación. A ver, escojamos a uno, eliminemos a tita de x. Busquemos una ecuación donde podamos despejar a tita de x. A ver, de la tercera ecuación podríamos despejar a tita de x. A ver, ahí tenemos a, pues esta raya, r de x por seno de tita más r coseno de tita por tita de x igual a 0. No, de aquí despejemos a ver a tita de x. Va a ser igual a r de x por seno de tita, va a pasar al segundo miembro restando, ¿no? Yo tengo negativo r de x por seno de tita. Y este r por coseno de tita que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? En este caso, r por seno de tita. Lo que es r coseno de tita. Entonces, me queda que la derivada de tita respecto de x es igual a negativo la primera derivada de r respecto de x sobre r por seno sobre coseno tangente de tita. Aunque no, creo que no es necesario eso. Si lo dejamos así, a ver, voy a reemplazarlo en la primera ecuación en vez de tita de x. Ahí tenía la primera ecuación, a ver, r de x por coseno de tita menos r por el seno de tita por tita de x. Pero tita de x hemos hallado que vale todo eso, ¿no? Negativo r de x por seno de tita sobre r por coseno de tita. Igual a 1. Ya, a ver qué podríamos operar acá. Veo que los signos se pueden simplificar. Menos por menos es más. Esta r que está en el numerador se puede ir con esta r en el denominador. Y me quedaría r de x por coseno de tita más r de x por seno cuadrado de tita. No, aunque podemos hacerlo como estábamos planeando en un principio. Seno sobre coseno es tangente. Esto va a ser igual a seno de tita por tangente de tita igual a 1. Ya. Ahora, a ver. No, mantengámoslo en fraccionario. Acabo de ver algo. Aquí sería seno por seno cuadrado de tita sobre coseno de tita igual a 1. Para eliminar esa fracción podría multiplicar todo por coseno de tita, ¿verdad? Entonces voy a obtener r de x por coseno coseno cuadrado de tita. Más r de x, este coseno con ese coseno se van a simplificar y me queda simplemente seno cuadrado de tita igual a 1 por coseno, coseno de tita. ¿Ya? Y de aquí puedo factorizar a r de x, ¿no? Si factorizo r de x me va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y por identidad, ¿no? Esta creo que es la identidad pitagórica. Coseno cuadrado más seno cuadrado de un mismo ángulo es igual a 1. Entonces, significa que la primera derivada de r respecto de x había sido igual a coseno de tita. Entonces ya está, tengo ya el primero, r de x. Ahora me falta ver cuánto vale tita de x, ¿no? Pero tita de x aquí ya teníamos un indicio, ¿no? Tita de x era negativo la primera derivada de r por seno de tita sobre r coseno de tita. Podemos reemplazar aquí. Acá esto es tita. Y esto va a ser igual a ver, negativo. La primera derivada de r respecto de x nos salió coseno de tita. Entonces voy a tener ahí coseno de tita por seno de tita sobre r por coseno de tita. Aquí coseno de tita se simplifica y me queda
que θ de x es igual a negativo seno de θ sobre r. Listo. Ahora me faltan las derivadas respecto de y. Ya, para las derivadas respecto de y, ¿qué puedo hacer? A ver, creo que esto no nos va a servir, borrémoslo nomás. Ya, lo que voy a hacer es saber lo mismo. A ver, de esta segunda ecuación vamos a despejar, a ver aquí en ahora, despejemos ahora a r de y. Entonces, todo esto de acá va a pasar restando y me va a quedar, a ver, r de y por seno de θ va a ser igual a 1 menos r por coseno de θ por θ de y. Y este seno de θ va a pasar a dividir, ¿no? Entonces todo esto va a ser dividido entre seno de θ. Listo. Ya tengo despejado a r respecto de y. Esto yo puedo reemplazarlo directamente en esta primera ecuación que tengo acá arriba, ¿no? Si lo reemplazo voy a obtener 1 menos r coseno de θ por θ de y sobre seno de θ por coseno de θ menos r seno de θ por θ de y igual a 0. Ahora, a ver, para simplificar todo esto podríamos multiplicar todo por seno de θ. Entonces la fracción que tengo en el primer término desaparece, voy a obtener 1 menos r coseno de θ por θ de y por coseno de θ menos r seno de θ por seno de θ me va a dar seno cuadrado de θ por θ de y igual a 0. Ahora, puedo distribuir, ¿no?, la multiplicación y voy a obtener coseno de θ menos r coseno de θ por coseno de θ, coseno cuadrado de θ por θ de y menos r seno cuadrado de θ por θ de y. Entre mi segundo y mi tercer término podría factorizar lo que es negativo r y la derivada de θ respecto de y, ¿no? Eso podría factorizar. A veces me va a quedar coseno de θ menos r por θ de y por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ igual a 0. Y aquí vemos otra vez a la identidad pitagórica, ¿no? Todo esto vale 1. Y a su vez, coseno de θ puedo mandarlo al segundo miembro cambiándolo de signo. Entonces me va a quedar negativo r θ de y igual a negativo coseno de θ. Aquí los signos lo puedo simplificar naturalmente y me queda que la primera derivada de θ respecto de y había sido coseno de θ dividido entre r. Listo, ahora solo me faltaría hallar cuánto vale r respecto de y, ¿no? Pero para eso tengo el primer indicio, ¿no? De aquí, como ya conozco el valor de θ respecto de y, simplemente reemplazar. Voy a tener 1 menos r coseno de θ por ¿cuánto valía la derivada de θ respecto de y? Valía coseno de θ sobre r. Así que tener por coseno de θ sobre r, todo esto sobre seno de θ. Operamos un poco, a ver, aquí vamos a tener igual a 1 menos r por coseno, coseno cuadrado de θ sobre r. No, aquí claramente, ¿no? Podría simplificarse directamente. R con R se simplifican, simplemente me va a quedar ahí arriba coseno cuadrado de θ. Sobre seno de θ. Ahora volvamos a recordar la identidad pitagórica. 1 menos coseno cuadrado de θ, ¿a qué es igual? A seno cuadrado de θ. Y aquí, seno de θ se puede ir con 1 del cuadrático y me va a quedar que, finalmente, que la primera derivada de r respecto de y había sido seno de θ. Y listo, ahora sí, ya tengo todas las derivadas, ¿no? Parciales. Entonces las anoto acá. La primera derivada de r respecto de x había sido igual a coseno de θ. Luego, la derivada de θ respecto de x era menos seno de θ sobre r. Luego, con y, la primera derivada de r respecto de y nos salió seno de θ. Y la primera derivada de θ respecto de y nos salió coseno de θ sobre r. Listo, ya tenemos las primeras derivadas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué hemos seguido todo esto? Porque, si recuerdan el ejercicio, teníamos que hallar, ¿no?, las primeras derivadas de u de x y u de y, porque es lo que nos pedía, ¿no? Hallarlas y elevarlas al cuadrado y sumarlas. Aquí ya teníamos la expresión, ¿no?, reducida, el orden de la regla de la cadena. Simplemente tenemos que reemplazar todo aquí.
Ahí está. Entonces, todo eso lo reemplazamos aquí. A ver, veamos. Primero, para u de x. U de x es igual a u de r. No podemos hallar directamente la primera derivada de u respecto de r, así que lo copiamos. U de r por la primera derivada de r respecto de x. Esa sí la tenemos, ¿no? ¿Cuánto nos salió? Nos salió coseno de tita. Puse aquí coseno de tita más u de tita. Eso tampoco podemos hallarlo directamente, así que lo copiamos y reemplazamos lo que sí tenemos. Tenemos la primera derivada de tita respecto de r. Ah, no, aquí hay un error, ¿no? Aquí no era tita respecto de r. A ver, revisemos el orden de derivación. Si estamos derivando respecto de x, primero llegábamos a tita y luego queríamos derivar x, ¿no? Entonces aquí no era tita respecto de r, era tita respecto de x. Aquí había ese error. Aquí sería igual tita respecto de x. Y eso sí lo tenemos. Tita respecto de x sería negativo seno de tita sobre r. Listo. Ahora necesito hallar la derivada de u respecto a y, que ahí teníamos, ¿no? Era u de r por la primera derivada de r respecto de y, que nos salió seno de tita. Entonces reemplazamos ese valor, seno de tita. Más primera derivada de u respecto de tita por primera derivada de tita respecto de y, que nos salió coseno de tita sobre r. Y esto va a ser igual a ver, u de x, si operamos un poco, no va a cambiar mucho. Y tengo u de r por coseno de tita. Acá el signo podría sacarlo delante y voy a tener negativo seno de tita sobre r por u de tita, ¿no? Luego, en u de y, tampoco puedo operar mucho. Tengo u de r por seno de tita más coseno de tita sobre r por u de tita. Listo, ya tengo las primeras derivadas. Ahora, ¿qué tengo que hallar? Me decía. Tengo que hallar esas primeras derivadas elevadas al cuadrado y luego sumadas, ¿no? Entonces voy a elevar cada una al cuadrado. Primero elevamos u de x, lo elevamos todo al cuadrado. En el segundo miembro veo yo que tengo un binomio al cuadrado. Entonces, a ver, voy a tener que la derivada de u respecto de x al cuadrado es igual a binomio al cuadrado, ¿no? Primer elemento al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elemento elevado al cuadrado. Listo. Ahora con la derivada de u respecto de y hacemos lo mismo. Todo lo elevamos al cuadrado. Primer término elevado al cuadrado. No, perdón, aquí es seno. Seno de tita elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Más el segundo elevado al cuadrado listo, ya elevé al cuadrado ambas expresiones. Ahora, ¿qué me pedía? Sumar ambos cuadrados, ¿no? Sumo ambos. Entonces, la primera derivada de u respecto de x al cuadrado más la primera derivada de u respecto a y elevado al cuadrado había sido igual a... Aquí vemos claramente que los segundos términos se simplifican, ¿no? Son lo mismo, simplemente uno es positivo, uno es negativo. Luego, de acá, de estos primeros términos, si yo lo sumara y a su vez factorizara la primera derivada de u respecto de r al cuadrado, ¿qué me quedaría? Coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, ¿no? Identidad pitagórica, todo esto es 1. Listo, más. Ahora voy a sumar los últimos términos, pero si yo veo ahí, ¿qué podría factorizar? Podría factorizar la primera derivada de u respecto de tita elevado al cuadrado. También podría factorizar ese denominador, ¿no? Que tenemos ahí, r cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Nuevamente, identidad pitagórica. Todo eso vale 1. Entonces, la suma de ambas derivadas elevadas al cuadrado había sido igual a la primera derivada de u
respecto de r elevado al cuadrado más 1 sobre r cuadrado de la primera derivada de u respecto de θ elevado al cuadrado. Y listo, esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Es la forma más simplificada que tenemos de lo que nos pedía, ¿no? Esas primeras derivadas elevadas al cuadrado. Ahora, a ver, verifiquemos si nos salió lo mismo que en el solucionario que les mandé. Ahí tienen, derivada de u respecto de r elevado al cuadrado. Aquí también u respecto de r elevado al cuadrado más 1 sobre r cuadrado, perfecto, por derivada de u respecto de θ elevado al cuadrado. Perfecto, nos salió exactamente lo mismo. ¿No? Este es un ejercicio típico de cuando nos dan una función que depende de dos variables cualquiera y nos dice, ¿no? ¿A qué es igual cada función? O sea, es como un cambio de variable. En un examen podría dártelo de manera distinta. Podría decirte quizás, no sé, que u es una función que depende de, a ver, digamos, ya, a ver, vamos a decir que sea, no sé, x sobre y sobre x, ¿ya? Vamos a decir que es algo así. Lo que tienen que hacer ustedes es prácticamente lo mismo que hemos hecho acá. Solo que aquí nos lo da de manera directa. Lo que van a hacer ustedes, la primera componente le van a dar un nombre, no un cambio de variable. A este le llamarán, qué sé yo, u. Y a la segunda componente le van a dar otro cambio de variable, que va a ser v. Entonces, ¿qué van a obtener? Van a tener que u es una función que depende de u y v. Además, que u es igual a x sobre y v es igual a y sobre x, ¿ya? Si se fijan, al hacer ese pequeño cambio, tenemos el mismo tipo de ejercicio que hemos resuelto ahora. No simplemente es jugarse con los cambios de variable, ¿no? Saber qué es oportuno. Ahora, a ver, ese era el primer ejercicio de lo que es la guía. Ahora vamos a hacer uno de un examen pasado. Por ejemplo, esta. Ahí nos dice, ¿no? Simplificar al máximo. A ver, ahí tenemos una ecuación que debemos simplificar al máximo. Pero aquí hay algo que no conocemos, ¿no? No conocemos el dato de la segunda derivada de u respecto de x. Tampoco conocemos de esta segunda derivada mixta, ni de esta segunda derivada de u respecto de y, ¿no? Así que nos dicen, dado que u es una función que depende de y sobre x y g más x por g, una función que depende de y sobre x, ¿no? Aquí debemos jugarnos un poco, a ver. U es igual a f de y sobre x más x por g de y sobre x. Ya, tracemos los objetivos. El primer objetivo va a ser hallar cuánto vale la primera derivada de u respecto de x, luego hallar su segunda derivada. ¿Para qué? A ver, vamos a armar primero que nada el árbol de derivación. Aquí veo que u depende de dos funciones, en este caso la función f y la función g, ¿verdad? Y también depende de x. Ojo. Aquí vemos que u depende de la función f, depende de g, y por consiguiente también depende de x, ¿no? Y bueno, la función f de aquí, ¿de qué depende? Depende de y de x, ¿no? Aunque eso no me gusta como se ve. Así que voy a hacer un pequeño cambio de variable. A y sobre x le damos otro nombre. ¿Qué tal? No sé. No, de hecho hace lo mismo, porque se fijan aquí y sobre x es lo mismo. Como es el caso de lo mismo, no vale la pena el cambio de variable en este caso. Vamos a dejarlo así. Que u depende de x, perdón, f depende de x y también de y. Y g también depende de x y de y. A su vez, mi función u está aquí multiplicado por x, ¿no? Así que también depende de x en este caso. Ya, ahí veo tres maneras de llegar a x. A ver, u de x a qué va a ser igual, a ver. Primero, aquí está x. Para llegar a ese x tengo que pasar primero por f, así que derivo a u respecto a esa mi función f. Por, una vez llegué a f, ahora derivo a mi función f respecto a x. Más el otro camino. Primero paso por g, lo derivo a u respecto de g, y luego a g de x. Más, ahora derivo a u respecto de x, ¿no? Ya. Ahora tendría que hallar lo que es la segunda derivada. A ver, a ver, a ver. Ya, tengo que hallar la derivada de u respecto de y. Luego su segunda derivada.
y luego la derivada mixta, ¿no? Primero de x, luego de y. Este x me causa algo de controversia, ¿ya? Así que por el momento, a ver, no me tomé en cuenta ese x todavía, ¿ya? Así que esta rama todavía no existe. Simplemente vamos a considerar a f y a g, ¿ya? Posiblemente estoy pensando que x simplemente es un producto, ¿no? De dos funciones, en total podríamos englobar todo a g. Por el momento lo voy a tomar así, ¿ya? Si es que el resultado está variando mucho, vamos a considerar en ese momento x. Pero en el momento vamos a tener esto. Ya tengo la primera derivada de u respecto de x. Ahora esto tengo que volver a derivarlo, ¿no? Respecto de x otra vez. Vuelvo a derivar todo esto. U respecto de x dos veces. A ver, voy a hacerlo por pasos. Tengo que derivar respecto de x ambos factores, ¿no? A este, u de f por f de x, y a u de g por g de x, ¿no? Tengo que derivarlas. Aquí tengo u de x va a ser igual a... Primero, la primera derivada de u respecto a una función f, si se fijan, es una función común y cualquiera, u respecto a f. Pero ahora a u lo estoy queriendo volver a derivar respecto de x, ¿no? Es ver obtener que la derivada de u de f respecto de x va a ser igual a u de f. En este caso, tengo que llegar otra vez hasta x, ¿no? Primero voy a derivar a u respecto de f y luego a f respecto de x. Entonces aquí va a ser u de f por f depende también de x, ¿no? Primero tengo que derivar de la función respecto de x. Derivo a f de x. Ahora, aquí este segundo factor se queda multiplicando, ¿no? Va a tener que quedarse ahí. Es igual como les decía, es la derivada de factores. Ahora voy a tener que copiar la primera función que es u de f y derivar a f de x. A ver, creo que no se ha entendido bien, lo voy a reescribir así. Tengo que derivar a u de f respecto de x y luego agarrar y copiar a u de f y en este caso derivar a f de x respecto de x. Luego, tengo que agarrar lo mismo acá, tengo derivado de un producto. Entonces voy a tener que agarrar y derivar el primer factor, u de g, respecto de x, copiar a g de x, más, ahora, copiar a u de g y derivar a g de x respecto de x. Esto lo borraré, me está quitando espacio. Y es la segunda derivada de u respecto de x va a ser igual a ver, veamos. Ya, tengo que derivar otra vez a mi función u respecto de x. Va a ser algo parecido a lo cuando veíamos acá en la segunda derivada implícita. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando teníamos f de x y volvimos a derivarlo respecto de x, teníamos f de x dos veces, ¿no? Pero cuando teníamos la función y, ¿no? Y queríamos derivarlo respecto de x, teníamos que hacerlo en orden. Teníamos que derivar primero a lo que sería la derivada de y respecto de x y luego derivar a mi función que estaba respecto a x, respecto a y luego y de x, ¿no? Era un producto. Ahora tenemos que hacer algo parecido. Ah, no lo he cerrado. Un momento. Está acá. Ah, no es este, es este. Ya, tenemos que volver a derivar. Si queremos derivar otra vez a mi función u de f respecto de x, tengo que derivar a mi función u respecto de f otra vez, ¿no? Derivo a mi función u respecto de f una vez más. Y como he derivado la función f, f dependía de x. Entonces tengo que multiplicar por la derivada de f respecto de x. Listo. Ahora copio este f de x que se quedó ahí multiplicando por f de x. Más. Ahora tengo u de f por. Ahora estoy derivando a mi función que estaba respecto de x. La vuelvo a derivar respecto de x. Va a ser f respecto de x dos veces. Más. Ahora aquí tenía mi función u respecto de g. Me piden volver a derivar respecto de x. Entonces primero tengo que derivar a u respecto de g dos veces. Y luego derivar a mi función g porque estaba respecto de x. Y ahora copio este g de x que se quedó ahí multiplicando por g de x más. Ahora tengo que derivar, bueno, copiamos bien dicho a u de g. Y aquí me pide derivar a mi función g respecto de x nuevamente respecto de x. Derivo mi función g respecto de x dos veces. Ahí tendría mi segunda derivada respecto de x. Parece que no hay nada que pueda simplificar, así que lo reescribo nada más. La segunda derivada de u respecto de x es la segunda derivada de u respecto de f por la primera derivada de la función respecto de x elevado al cuadrado más u de f por f de x dos veces más u de g dos veces por la primera derivada de g respecto de x elevado al cuadrado más u de g por g de x dos veces. Y ya tengo la primera
y la segunda derivada de u respecto de x. Ahora me faltan las derivadas respecto de y. Va a ser igual un proceso largo. A ver, u de y ahora. Ahora le voy a hallar u de y dos veces. Primero, derivo todo respecto de y. Para llegar a y en este caso tengo dos caminos, ¿no? De igual manera, pasando por f y pasando por g. Primer camino, paso primero por f, o sea, derivo a u respecto de f, y luego a f lo derivo respecto a la variable que quiero, y. Luego voy por otro camino, paso por g, derivo a u respecto a g, y luego a g respecto a mi variable y. Listo, tengo esa ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es volver a derivar. Saco segunda derivada de u respecto de y. Va a ser igual va a ser aquí lo mismo, derivada de un producto. Tengo que derivar respecto a y, a ese mi producto, y a este otro producto. Ya, como es derivado de un producto, se puede ser más directo, ¿no? Tengo que derivar el primero y copiar el segundo, ¿no? Derivo a u respecto a f, lo derivo respecto de y. Ahora, u estaba derivado respecto a la función f, y f depende de y, ¿no? Tiene que haber ese orden. Como quiero volver a derivar respecto a y, vuelvo a derivar a mi función u respecto de f. Entonces, u de f dos veces. Por f depende de y. Entonces, ahora derivo la función f respecto de y copio ese segundo factor que se quedó multiplicando. Más, ahora copio el primer factor, que era u de f. Y vuelvo a derivar a f de y. La función f estaba derivado respecto de y. Ahora me pide volver a derivarlo respecto de y. Segunda derivada de y. Más. Ahora aquí va a ser lo mismo. Derivado de un producto. Derivo el primero, u de g. U estaba derivado respecto de g. Ahora me piden volver a derivarlo respecto a y. Perfecto, sigo el orden. G depende de y. Primero tengo que derivar mi función u nuevamente respecto de g. Y una vez lo derivé, derivo a g respecto de y. Y copio esta otra g de y que se quedó multiplicando ahí, ¿no? El segundo factor. Más. Ahora copio el primero, que era la función u respecto de g. Y derivo a mi función g, que antes ya estaba derivada respecto a y, ahora me pide volver a derivarlo respecto a y. Entonces aquí me va a quedar que la segunda derivada de u respecto a y había sido igual a la segunda derivada de u respecto a f por la primera derivada de f respecto de y al cuadrado más u de f por f de y dos veces más u de g dos veces por la primera derivada de g respecto de y al cuadrado más u de g por g de y dos veces. Listo, ya tengo las segundas derivadas. Ahora me faltaría lo que es la derivada mixta, ¿no? U de x y luego de y. Para ello, a ver cuál puedo utilizar. Voy a utilizar la primera derivada de x. Aquí la teníamos, ¿no? A esta derivada de x la voy a derivar ahora respecto de y. Derivo todo eso respecto a y. Voy a tener, si ahora derivo a u de x respecto a y, voy a tener que derivar respecto a y a u de f por f de x, y voy a tener que derivar respecto a y a u de g por g de y. Listo. Perdón, g de x era acá. Ya ves, derivo. Ahí tengo nuevamente derivada de un producto. Tengo que derivar el primero, ¿no? Derivada de u de f. U depende de f, por eso es derivado. Ahora me pide volver a derivarlo respecto de y, entonces tengo que seguir el orden. Si quiero derivarlo respecto de y, primero tengo que volver a derivarlo respecto de f. Y una vez ahí, lo derivo a la función f respecto a mi variable que me pide, ¿no? Y. Y copio esa f de x que se estaba quedando ahí multiplicando. ¿Ya? Ahora, a ver. Tengo que sumar, copiar u de f. Y ahora aquí me pide derivar a f de x respecto de y. Ahora, a ver, veamos. La función dependía de x, ¿no? Y de y a la vez. Así que, como antes estaba derivada respecto de x, ahora tengo que derivarla respecto de y. Más. Ahora derivo esto segundo. Tengo que derivar igual, derivado del producto. Derivo el primer factor, u de g. G depende de y, ¿no? Perdón, y depende de g. La conversión es al revés, ¿no? La función g depende de las variables x y y. Entonces hay que seguir ese orden. Vuelvo a derivar a u respecto de g para luego poder derivar a g respecto de y. Y copio esa g de x que estaba multiplicando. Ahora es a la inversa. Copio la primera función, que sería la función u respecto de g. Y derivo mi función g de x, que primero estaba derivada respecto de x. Ahora me piden derivarla respecto a y. Entonces g de x y y. Listo, ya tengo las derivadas mixtas, ¿no? Entonces con todo ello ya podría quizás reemplazar aquí. A ver, voy a anotarme acá.
Lo que me pide es hallar a x al cuadrado por la segunda derivada de u respecto de x más 2 veces xy por la segunda derivada de u respecto de x y y más y al cuadrado por la segunda derivada de u respecto de y. Ya, a ver, ¿qué podríamos hacer acá? Ahí tenemos dos funciones, ¿verdad? Ya todas las derivadas. Ahora a ver. No, estas ecuaciones me parecen muy largas, ¿no? Si lo reemplazamos todo ahí, va a ser tedioso. Creo que debía haber dado cuenta de eso antes. Quizás lo más óptimo hubiera sido derivar ahí mismo. Si derivábamos ahí mismo, quizás hubiera sido más corto. Porque, a ver, ahí tenemos a una función, ¿no? F y G, tómenlo como polinomios, ¿ya? Imagínense que son polinomios cualquiera. Si los deriváramos ahí mismo, ¿qué nos quedaría? Si derivamos a u de x, tenemos que derivar esa función respecto de x, ¿verdad? Y a su vez con las demás voy a tener la función u, que voy a tener que derivar primero la función respecto de x por. Ahora tendría que derivar a todo esto, su composición respecto de x. A ver, si considero que eso es b, si derivo a esto respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Imagínense, a ver, derivo esto respecto de x, va a ser negativo y sobre x al cuadrado, ¿verdad? Voy a tener ahí negativo y sobre x al cuadrado. Más, ahora ahí tengo x por la función g, ¿no? Que imagínense que es un polinomio. Así que podría yo derivarlo como un producto. Derivado de x es 1. Así copio la función g, tal como está. Más, ahora copio x y derivo la función g. Derivo la función g respecto de x y por su composición, ¿no? Derivada de y sobre x respecto de x, ¿cuánto era? Negativo y sobre x al cuadrado. Entonces ya tendría a u de x. Sería todo ello. Ahora podría volver a derivarlo. Segunda derivada, a ver. La segunda derivada sería en orden aquí también. Primero derivo a f respecto de x dos veces, ¿no? Como estoy volviendo a derivar la función f, tengo que volver a derivar su composición, que era y sobre x. Y eso me daba negativo y sobre x al cuadrado. Listo. Ahora copio este segundo factor que se quedó ahí multiplicando. Lo mismo por lo mismo va a ser lo mismo elevado al cuadrado. Más, ahora copio el primer factor, ¿no? A f de x y derivo el segundo. Si vuelvo a derivar eso, ¿cuánto me va a dar? El 2 va a bajar a multiplicar, menos por menos es más, me va a dar 2y sobre x al cubo, ¿verdad? Listo. Más, ahí tengo la función g, me pide derivarlo respecto de x. Derivo g de x y luego su composición, que era menos y sobre x al cuadrado. Más, ahora aquí tengo un triple producto, ¿no? X por g de x por y sobre x al cuadrado. Aunque aquí podría simplificar este x con este x al cuadrado y simplemente tendría g de x por menos y sobre x. Entonces derivo el producto. Ahí voy a tener derivada de g de x, vuelvo a derivar la función g respecto de x y multiplico por la derivada de su composición, que no sería menos y sobre x al cuadrado, por lo que se quedó multiplicar. Ahí me quedaba menos y sobre x, ¿no? Ahora copio el primer factor y derivo el segundo. Derivada de menos y sobre x respecto de x, ¿cuánto sería? El menos x, ¿no? Está elevado a menos 1, baja a multiplicar, menos por menos es más, me va a quedar y sobre x al cuadrado. Listo, ya tengo la segunda derivada directa, ¿no? Tal vez en este caso no era necesario hacerlo por partes. En este caso era más sencillo derivarlo ahí mismo. Ahora a ver, ya tengo las primeras y segundas derivadas. Ahora voy a hallar la derivada de u respecto de y. ¿Ya? Borro todo esto, ahí tengo mi función u, ¿ya? Para este método, recuerden, tienen que tratar a la función f y a la función g como si fueran polinomios. Un segundito, por favor. Hola. ¿Qué? Ya, ya, estoy en clase ahorita. Chao, chao. Ya volvimos, a ver. Ahora tenemos que llegar a la derivada de u respecto de y. Ya este era otro método. No lo hemos practicado mucho, me parece. A ver, ahora derivamos todo esto respecto de y. Primero tengo la función f. La voy a derivar respecto de y. Luego, tengo que derivar su composición. Su composición es y sobre x, ¿no? Si esto lo derivo respecto de y, ¿cuál va a ser su derivada? Derivada de y es 1. Su derivada es 1 sobre x. Ahí está, su composición es 1 sobre x. Listo. Más, ahora tengo producto. X por g de... Bueno, por la función g, ¿no? Trátenlo como un polinomio. Derivada de x respecto de y es como una constante, ¿no? Así que x se queda multiplicando.
Derivo la función g respecto de y. Voy a tener g de y por la derivada de su composición. Era y sobre x. Su derivada era 1 sobre x. Listo. A esto vuelvo a derivarlo. Ahora lo derivo respecto de y nuevamente. Ahora, a ver, tengo 1 sobre x por f de y. X no es mi variable a considerar, así que ese 1 sobre x trátenlo como constante. Se queda multiplicando. Y derivo a f de y una vez más. La vuelvo a derivar respecto de y multiplico por la derivada de su, de su composición. ¿Cuánto era? 1 sobre x, ¿verdad? 1 sobre x. Más x por la función g por 1 sobre x. Aquí que veo, x con 1 sobre x se simplifican. Simplemente tengo ahí g de y. La vuelvo a derivar respecto de y. Y multiplico por la derivada de su componente, de lo que está compuesto, ¿no? Que en este caso es y sobre x. Su derivada 1 sobre x. Listo. Entonces, operando un poco, tengo que la segunda derivada de u respecto de y había sido la segunda derivada de mi función f respecto de y por 1 sobre x al cuadrado, en este caso, ¿no? Si multiplicamos, más g de y dos veces por 1 sobre x. Listo. Ya tengo a u de x y a u de y. Me falta la derivada mixta. Para eso voy a usar la primera derivada de u respecto de y. Que era igual a esto, ¿no? Necesito la derivada mixta, así que lo que voy a hacer es derivar todo esto respecto de x. Derivo todo eso respecto de x ahora. Primero estaba derivado respecto de y, ahora de x. Derivo respecto de x. Ahí tengo la función f de y. F es una función que depende tanto de x como de y, ¿verdad? Así que derivo la función f. Antes estaba respecto a y, ahora la derivo respecto a x. Y multiplico por la derivada de su componente respecto de x. Y sobre x, si lo derivábamos respecto de x, ¿cuánto nos salía, no? Si derivamos esto respecto de x, era negativo y sobre x al cuadrado, ¿no? Multiplicamos por eso, la derivada de su composición. Menos y sobre x al cuadrado. Por el segundo factor, 1 sobre x sin derivar. Lo dejamos así como está. Más, ahora, copio la función y derivo el segundo factor, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x va a ser negativo 1 sobre x al cuadrado. Listo. Más, ahora derivo mi función g. Antes estaba derivado respecto de y. Ahora lo derivo respecto de x. Y lo multiplico por su composición, ¿no? Su composición era y sobre x. Si esto lo derivamos respecto de x, me daba menos y sobre x al cuadrado. Y eso es lo que multiplico. Entonces, la derivada mixta, ¿no? Había sido igual a la función de la derivada mixta de x y de y por menos y sobre x al cubo más. Bueno, en este caso, este negativo puede pasar adelante y voy a tener menos f de y por 1 sobre x al cuadrado menos, por este negativo también, g de x luego de y por y sobre x al cuadrado. Ya tengo todas las derivadas mixtas, ¿no? Y las derivadas dobles. Ahora podría reemplazar por fin todo en lo que es el enunciado que me pedían simplificar, ¿no? Ahí tengo x al cuadrado por la segunda derivada de u de x, ¿no? La segunda derivada de u de x era todo esto. La copio, a ver. Voy a hacerlo por partes. Ya primero voy a operar el primer factor. Ahí está. Estoy trabajando primero con este primer factor. Ya luego voy a ir por los demás. Aquí, ¿qué puedo ver? A ver, podría simplificar si se dan cuenta. Porque, a ver, en el primer factor ahí tengo menos y sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. Si esto lo opero un poco, va a ser igual a y al cuadrado sobre x a la cuarta, ¿no? Luego, a ver, si opero un poco acá, menos y por x sobre x al cuadrado y menos y sobre x, ¿eso qué va a ser igual? Va a ser igual a y al cuadrado sobre x al cubo, ¿verdad? Así que podría reemplazarlo de esa manera. Y al cuadrado sobre x al cubo. Listo. Ahora, ¿qué podría simplificar? Podría simplificar las x, ¿no? Este x al cuadrado se va a ir con 2 de acá, me va a quedar x al cuadrado, se va a ir con 2x de acá, se va a simplificar con esto, se va a llevar 2 de aquí y se va a simplificar con esto de acá. Es mi primer término, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como f de xx por y al cuadrado sobre x al cuadrado más f de x por 2y sobre x más g de x, bueno, por este signo negativo, va a ser negativo g de x por y.
más g de x dos veces por y al cuadrado sobre x más g de x por y. Ah, y aquí veo que se puede simplificar algo, ¿no? G de x por y se puede ir con negativo g de x por y. Y listo, me quedaría de esa forma. Ya, lo dejo ahí por el momento. Voy a pasar al siguiente. Ahí me decía que tengo que multiplicar 2xy por u de x, ¿no? Voy a ir con eso ahora. Ahí tengo 2xy por u de x. A ver, u de x se queda igual. Probamos arriba. U de x y luego de y. No era la derivada mixta, era todo esto. Copio esa derivada mixta. Ahí está. Y ahora, a ver, operemos un poco. ¿Qué podría simplificarse? Quizás esta x podría simplificarse con una de acá, me va a quedar 2, se va a ir con una de acá, una de acá. Luego, este y de aquí va a multiplicar a cada uno de los términos, ¿no? Entonces aquí me va a quedar y al cuadrado, aquí me va a quedar y aquí me va a quedar y al cuadrado. Listo. Y por último, este 2 de acá también va a multiplicar, ¿no? Aquí voy a tener un 2, aquí un 2 y aquí un 2. Entonces mi segundo término va a ser igual a f de xy por menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado menos f de y por 2y sobre x menos g de x luego de y sobre 2y al cuadrado sobre x al cuadrado. Listo, ya tengo el segundo término. Ahora el tercero era este de acá, ¿no? Y al cuadrado por la segunda derivada de u respecto de y. La segunda derivada de u respecto de y también la hallamos. Estaba acá. Era todo esto. Ahí está, la segunda derivada. A ver, ¿qué podríamos operar ahí? Pues nada, ¿verdad? Este y al cuadrado pasaría a multiplicar a cada término. En C me quedaría f de y dos veces por y al cuadrado sobre x al cuadrado más g de y dos veces por y al cuadrado sobre x. Listo, ahora solo me quedaría sumar todo, ¿verdad? Así que lo sumo todo. Lo voy a hacer en partes, ¿ya? Primero voy a copiar todo lo que era el primer término. Ahí está, todo eso era mi primer término. Puedo borrar ya lo que he simplificado con anterioridad. Y listo. Ahora copio el segundo término, ¿no? Lo que hicimos acá. Y ahora el tercer término. Ya. Ahora supone que tengo que sumar todo esto, ¿no? A ver, no se puede simplificar nada acá. Veamos a ver. Ya. Me parece que no, ¿verdad? Lo que sí es podríamos factorizar un poco. Podríamos factorizar esto, la segunda derivada de f respecto de x, con la segunda derivada de f respecto de y. Luego también podríamos factorizar entre las segundas derivadas de g de x y de g de y. ¿Qué más? A ver, me parece que no mucho. A ver, se me va a quedar que si factorizo ese y al cuadrado sobre x al cuadrado, me va a quedar f de xx más f de y dos veces por y al cuadrado sobre x al cuadrado más, en lo que encerré en naranja, podría factorizar lo que es y cuadrado sobre x, ¿no? Entonces me va a quedar g de x dos veces más g de y dos veces por y al cuadrado sobre x. Luego, ¿qué más? A ver. Entre los demás, ¿qué podría factorizar? Uno podría factorizar sus dos, ¿verdad? Todos tienen un 2 multiplicando. Luego podría factorizar a y sobre x. Tengo y sobre x, aquí también y aquí también. Si factorizo 2y sobre x, me va a quedar a f de x menos
f de xy por y sobre x menos f de y menos g de xy por y sobre x. Y bueno, parece que no pueden simplificarse más, ¿no? Ya, hasta ahí quedaría por el momento. Luego, ¿qué más? A ver. Ya. Ya, a ver, tenemos eso. ¿Cómo más podemos simplificarlo? A ver, hagamos un repaso. Teníamos ahí a la función u igual a una función que dependía de x sobre y, ¿no? No, y sobre x. Más x por una función g que dependía de y sobre x también. Ya. Ya sé qué podemos hacer. Si hacemos lo que les decía, ¿no? Hacer ese cambio de variable, que y sobre x sea b, fíjense qué ocurre. Me va a quedar u va a ser igual a f respecto de b más x por g respecto de b, ¿verdad? Ahora, ¿eso en qué va a ser importante? Aquí las primeras derivadas. Si hubiéramos usado eso desde un principio, ¿se fijan? Que u era igual a f respecto de b más x por g respecto de b. Si derivamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Si derivamos todo respecto de x primero, ¿qué había que hacer? Había que derivar a la función f primero respecto a quién? Primero a b. Y luego b de x, ¿no? Que da esta la composición. Entonces, se fijan, podemos, como tanto x como y, ¿no? en ambas funciones son iguales, al hacer ese cambio de variable, podemos directamente deducir, aquí lo ponemos, que f de x va a ser igual a la función derivada de b dos veces, ¿no? Y la segunda derivada de la función respecto a y también va a ser la función derivada respecto a b dos veces, ¿no? Nuestro cambio de variable. Haciendo eso, ¿qué deducimos? Que tanto las segundas derivadas respecto de x y respecto de y son iguales. Y a su vez, como ambas son iguales, también van a ser iguales a las derivadas mixtas. Por el orden de derivación. Entonces, estas dos son iguales. Estas dos son iguales. Estas de acá son iguales. Y estas de acá son iguales. ¿No? Si lo tratamos en vez de tratarlos como respecto de x y respecto de y, respecto a otra variable que estamos llamando b. Entonces, vamos a tener dentro de los paréntesis la segunda derivada respecto de b dos veces más la segunda derivada respecto de b dos veces, ¿no? Por y al cuadrado sobre x al cuadrado más g de b dos veces más g de b dos veces por y al cuadrado sobre x más. Aquí voy a repartir la multiplicación nomás, ¿ya? Veo que no me sirve de nada, así que voy a tener 2y sobre x por f de b menos 2y cuadrado sobre x al cuadrado por f de b dos veces menos 2y sobre x por f de b y por último menos 2 por y cuadrado sobre x al cuadrado por g de b dos veces. Aquí, como estamos tratando ya de funciones equivalentes, ya podríamos sumar, ¿no? Aquí me va a quedar 2 veces f de b. Aquí 2 veces g de b. Aquí 2y sobre x por f de b se va con el signo negativo, se simplifican. Y luego me va a quedar, a ver, 2 por y al cuadrado sobre x al cuadrado por f de b dos veces más 2 por y al cuadrado sobre x por g de b dos veces, luego los negativos, ahí tenía menos 2 por y al cuadrado sobre x al cuadrado f de b dos veces menos 2 y al cuadrado sobre x al cuadrado g de b dos veces. Ahora quiero corroborar eso, era g de b. Factorizando, ahí tenemos g de x luego de y. No, aquí hay un error también. ¿Se fijan? Aquí en este paso habíamos simplificado a uno de los x, ¿no? Este x ya no estaba elevado al cuadrado. Entonces aquí no estaba elevado al cuadrado. Y g de x aquí no estaba sobre x. Y aquí simplemente tendríamos a
y al cuadrado sobre x. No tendríamos y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y aquí evidenciaríamos que se pueden simplificar. Este 2y al cuadrado sobre x al cuadrado f de b dos veces con este. Y a este 2y cuadrado sobre x g de b con este 2y cuadrado g de x sobre b. Entonces, el resultado final de este ejercicio sería que toda esta relación, ¿no?, que nos daban, x al cuadrado por u de x dos veces más 2xy por u de x luego de y más y al cuadrado por u de y dos veces, ¿cuánto había valido? 0. Porque hemos hecho el proceso de derivación, luego hemos hecho el álgebra y todo se simplificaba. Y ya estaría resuelto ese ejercicio también. Este era un poco complicado, quizás sea porque era un examen de segundo turno. Pero ahí está, ya hemos resuelto. A ver si la segunda derivada, 0. Ya. Se los deja para su entendimiento. Ya, aunque si no comprenden algo, pueden hablármelo directamente al WhatsApp. Ya, si es que hay una parte que no han entendido, pueden explicarme, ¿no? Puede que haya sido un error de typeo. Existe esa posibilidad. Si ven algún error en los ejercicios que he enviado al Classroom, me lo avisen con naturalidad. ¿Bien? Yo puedo aclarar la duda. Así que voy a pasar directamente al siguiente. Voy a copiar nada más el enunciado. A ver, nos pide hallar el punto donde se cruzan el eje Z y el plano tangente a la curva. Bueno, ahí nos da una función. En el punto 1,1,1. Ya, nos están hablando de un plano tangente, ¿no? Cuando hablemos de plano tangente o recta normal, ya nos tiene que venir a la mente lo que es el gradiente. Así que, primero, nos pide hallar el punto donde está el plano tangente de esta curva, no importa qué función sea, dibujemos una función cualquiera, digamos esa. Bueno, es un paraboloide, ¿no? Nada que ver con la función que tenemos ahí, pero nos dice que hay un plano tangente a este y que a su vez intercepta con el eje Z, ¿no? Ahí va a estar el eje Z, el eje X, el eje Y, y ahí hay un punto donde interceptan ambos. No nos piden hallar ese punto. A ver, vamos a analizarlo primero. La primera parte del ejercicio es entenderlo, ¿no? La segunda parte es de operar. Como ya les decía, cuando vean plano tangente, que se les venga a la mente lo que es el gradiente. Vamos a sacar el gradiente de esta función. Pero para sacar el gradiente necesitamos una función que dependa tanto de x, y, z. Así que esta z la voy a pasar restando al segundo miembro y de ahí voy a obtener una función igual a e elevado a x menos y menos z. Ya, de aquí voy a sacar el gradiente. Saco el gradiente. El gradiente de esa función va a ser igual a cada componente va a ser la derivada de cada una de las variables, ¿no? Así que derivo. Tengo que derivar esa mi función respecto de x. Ahí tengo a x, ¿verdad? Es el único lugar donde tengo x. Tengo que derivar la función exponencial. La derivada del exponencial es la misma exponencial, ¿no? Sería e elevado a x menos y por derivada compuesta, ¿no? Derivo a x menos y. Derivada de x es 1. Derivada de y es 0. Por regla de la cadena que sería por un 1, ¿no? Pero ese 1 se sobreentiende, así que simplemente anoto el exponencial. Y derivada respecto de x. La segunda componente va a ser la derivada respecto de y. Así que derivo todo esto. Derivada del exponencial va a ser el mismo exponencial como tal. Y ahora derivo a el exponente x menos y respecto a y. Derivada de x va a ser 0, ¿no? Y derivada de y respecto a y va a ser 1, pero por el signo negativo 1. Ese negativo 1 multiplica acá por regla de la cadena, aunque podríamos obviarlo, ¿no? Y simplemente anotar el signo negativo por delante. Listo. Ahora derivo mi función respecto a z. Z está únicamente acá. Derivada de menos z respecto de z va a ser menos 1. Y listo. Ya tengo lo que es el gradiente. Ahora aquí me da un punto, ¿no? Ya puedo hallar el vector direccional, bueno, en este caso el vector normal para el plano tangente. Si le evalúo a mi gradiente en ese punto, automáticamente estoy obteniendo la normal de mi plano, ¿no? Y esto aquí va a ser igual. Reemplazo. Donde vea x, y o z, en este caso cualquiera vale 1, ¿verdad? Así que reemplazo. E elevado a x menos y. X vale 1 y y vale 1. Listo. Menos e elevado a x menos y. X vale 1, y vale 1 y menos 1 ahí. Entonces la normal de este mi plano había tenido por componentes. E elevado a 1 menos 1 es 0. Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Acá lo mismo. Esto es 1. Entonces las coordenadas de mi vector normal había sido 1, menos 1, menos 1. Ya tengo mi vector normal. Ahora simplemente tengo que hallar el plano tangente.
El plano tangente está dado, ¿no?, por un punto y nuestro normal. Así que ahora a ver, el punto, ¿cuál va a ser? Va a ser entre las coordenadas fijas x, y, z. Y nuestro punto que nos han dado, ¿no? El punto que nos daban era men 1,1,1. Listo. Y esto tendría que estar multiplicado escalarmente por nuestro vector normal, ¿verdad? El que nos dio ahora 1, menos 1, menos 1. Y ahora a ver, ¿esto a qué sería igual? A ver, aquí va a ser restas de vectores, ¿no? Perdón, de puntos. Es voy a obtener a x menos 1, y menos 1, z menos 1, multiplicado escalarmente por ese mi vector normal, 1 menos 1 menos 1. Y esto va a ser igual a, esta va a ser multiplicación componente a componente, ¿no? 1 va a multiplicar a la primera componente, menos 1 a la segunda, y este otro menos 1 a la tercera componente. Esto va a ser igual a x menos 1 menos y menos 1 menos z menos 1, todo esto igual a 0, ¿no? Por la condición del plano. Y si deshacemos los paréntesis, me va a quedar x menos 1 menos y menos por menos más 1 menos z menos por menos más 1 igual a 0. Aquí menos 1 con más 1 se simplifican. Entonces la ecuación de mi plano tangente había sido x menos y menos z más 1 igual a 0. Ya tengo lo que es mi plano tangente. Pero aquí, ¿qué me pedía? Hallar el punto donde el plano tangente, este que hemos hallado, intersecta con el eje z. Ahora tenemos que imaginar, ¿ya? Les mencionaba de nuevo, ahí tenemos al eje y, al eje x y al eje z, ¿no? Tenemos que usar mucho la imaginación. Este es un plano cualquiera, ¿no? Voy a dejar un plano cualquiera. Ahí está. Ese es mi plano cualquiera, ¿ya? El eje z es este vertical, ¿no? ¿Y qué se cumple? Si se fijan, va a intersectar en un punto, ya digamos que es este. Lo va a cortar, ¿no? Si lo vemos de lado, ahí va a estar el eje z y nuestro plano va a estar ahí, ¿verdad? Lo va a cortar en un punto. Ese punto es el que tenemos que hallar. ¿Pero qué tiene de peculiar ese punto? Pues la coordenada en z no la conocemos, ¿verdad? Es un valor de z que no conocemos. A, vamos a llamarlo. Ah, perdón, la componente z es la última, ¿no? A. Pero ¿qué pasa con los valores de x y y? Si se fijan, a la rectura de lo que es el eje z, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? No importa, ¿verdad? Como estén sobre el origen, ambas componentes son 0. ¿Qué significa? Que el plano va a intersectar con el eje z en un punto que vamos a llamar 0,0,a. Solo necesitamos saber cuánto vale a. Y ojo, este punto también pertenece al plano, ¿verdad? Porque obviamente es el punto donde intersectan tanto el eje como el plano. Este punto pertenece a este plano. Entonces, como sabemos que x y y valen 0, solo necesitamos saber cuánto vale la componente en z. Y como este punto pertenece al plano, podemos reemplazarlo en la ecuación del plano. Entonces, reemplazamos como x vale 0, y también vale 0, z para este punto vale a. Hallamos que ese valor a, ¿cuánto había valido? A ver, si este a lo paso al segundo miembro, me va a quedar que 1 es igual a a total. A había sido igual a 1. Entonces, el punto de intersección entre este, mi plano tangente, y el eje vertical z, había sido el punto, ¿no? Si reemplazo acá, el punto de intersección había sido el punto 0,0,1. Y listo. Esa sería la solución al ejercicio. Veamos la solución, a ver, en el solucionario, ahí está, ¿no? Punto 0,0,1, ¿ya? Estos ejercicios que les he mandado son algunos bastante sencillos, ¿ya? Lo importante es entender el ejercicio. Por ejemplo, hay otros más complicados, como... ¿Dónde está? Hay uno, este de acá. Este era un poco más complicado. A ver, solo vamos a copiar lo que es el enunciado, ¿muy bien? Este se necesitaba más imaginación. A ver, ya, se ve un poco borroso, pero no importa. Nos dice, a ver, nos da una superficie. Z igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tienen que ir identificando qué tipo de figura se trata. Como ahí tengo x y y en cuadráticas y z en forma lineal, yo ya sé que esto se trata de un paraboloide. Un paraboloide es una figura de ese sentido, ¿no? Algo así. Se trata de esa figura. Dice que esta superficie se corta con un plano. El plano es igual a y igual a 2 veces x. Nos pide hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección.
O sea, a ver, nuestro paraboloide nos dice que está interceptando con un plano cualquiera, digamos ¿ya? Ahí está, ese es mi plano, ¿ya? Está cortando a lo que es mi paraboloide. Y al hacer ese corte, ¿qué está haciendo? Como está cortando con el paraboloide, va a formar aquí una figura. ¿No? Tras el corte. Va a formar esa figura de ahí. La voy a pintar un poco, a ver. Ahí está formando otra parábola, ¿no? Al hacer el corte entre mi paraboloide y ese plano, estoy formando otra parábola, ¿no? Bueno, de una excentricidad menor. La cuestión es esa. Nos dice que ese segmento, ¿no? Ese corte que se ha formado, mejor lo haré en color verde, al hacer la intercepción entre esas dos figuras, se ha formado una parábola, ¿no? Lo que nos pide es hallar la ecuación de la recta tangente a esta parábola. Una recta así, ¿verdad? Que choque únicamente a la parábola en ese punto. ¿En qué punto? En el punto de intercepción 1,2,8. Este es lo que nos dice el enunciado. Este es un poco más complicado que hacer el análisis, porque sabemos que debemos buscarlo. Lo complicado sería saber cómo hacerlo, ¿no? A ver, primero tenemos que analizar. Nos dan aquí dos funciones, x y y, ¿no? Lo que es el paraboloide y lo que es el plano. Estas al interceptar forman esta parábola, ¿no? Y nos piden hallar lo que es esto, una recta tangente a esa parábola en ese punto. El punto, digamos que es este de acá, ¿ya? Ese punto de intercepción. El punto, que a ver, ¿cuánto era? Era el punto 1,2,8. Ahora hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Pues se necesita bastante imaginación. El primero, si yo veo desde arriba, ¿ya? Imagínense que ahora cambio mi vista. Ahora estoy mirando desde arriba la figura, ¿ya? Desde aquí estoy viendo. Si veo desde arriba la figura, ¿qué voy a ver? Voy a ver primero un círculo, ¿verdad? Por el paraboloide. Y voy a ver una recta que lo corta. Ya no me importa, digamos que sea así, ¿ya? Este es el plano, ¿ya? El plano visto desde arriba. Yo digo que es así porque, si fijan, la componente en Z no existe, así que es un plano vertical. Si es que pueden graficarse estas dos gráficas, sería lo óptimo, ¿ya? Y si no, tienen que hacer esto, tienen que ir identificando qué tipo de figura se trata. De esto yo sé que es un paraboloide visto hacia arriba porque Z es la variable que está permaneciendo lineal y ambas variables X y Y son positivas, ¿ya? De esa forma yo sé que el paraboloide tiene esa forma en la que se los he dibujado. Luego, el plano, yo sé que es vertical porque la componente en Z aquí no existe. Entonces, lo está cortando de esa manera, ¿ya? Ahora, el punto de intersección vamos a decir que está por acá. ¿Ya? A otro color, hagamos de naranja, ahí está. Ese es mi punto de intercepción entre el paraboloide y el plano. Y es el punto también donde me piden hacer la recta tangente. Ahora tienen que usar mucha imaginación. Si nosotros sacamos lo que es la normal de este plano, ¿cuál va a ser la normal de este plano? Un vector perpendicular al plano, ¿verdad? Valdría decir que esta va a ser la normal de mi plano, ¿verdad? Esa es la normal del plano. Ahora, en ese punto, ¿cuál va a ser un vector que podamos sacar del paraboloide? Un vector de una figura, de un sólido. Imagínense que acabamos de ver ahora un gradiente, ¿verdad? Si sacamos el gradiente de nuestra función del paraboloide en ese punto, ¿qué vamos a hallar? Otro vector, ¿no? Pero ese vector, ¿dónde va a apuntar? Va a partir de aquí, obviamente, del punto. ¿Pero hacia dónde va a ir? Recuerden que el gradiente es un vector que indica, ¿no? Hacia dónde va a crecer la función. Si fijan, en este momento tenemos una circunferencia. Si quisiéramos agrandar la circunferencia, pues todo tendría que ir hacia afuera, ¿verdad? En este punto, el gradiente en este punto me va a indicar que mi función va a crecer si lo estiro hacia acá, por ejemplo. Ese va a ser el gradiente de mi función. Perfecto, ahí tenemos dos vectores, el vector normal y el vector gradiente. Ahora, si cambio mi vista, vuelvo a verlo desde acá. ¿Ya? Y me enfoco solo en los vectores. ¿Qué voy a ver? Bueno, a ver, ahí tengo lo que era mi curva de intercepción, ¿no? Aquí está el punto donde me piden hallar la recta tangente. Ahora, a ver, plasmo lo que he hallado ahora. Tengo aquí el vector normal. Tengo aquí lo que es el gradiente de mi función. Ahora, fíjense bien. Lo que me piden es hallar es una recta, ¿verdad? ¿Una recta de qué está compuesta? Esencialmente, para hallar una recta lo que necesitábamos es, bien, el vector direccional y un punto, ¿verdad? Tenemos un punto. ¿Qué nos faltaría para hallar esta recta? El vector direccional, ¿verdad? Ese vector que llamamos A. Y fíjense, si nosotros realizamos
hallamos un vector perpendicular a estos dos vectores, ¿qué vamos a formar? ¿No? Un vector perpendicular a estos vectores, vamos a hallar justamente lo que es el vector direccional de esta recta tangente que queremos hallar. Entonces, ¿qué significa? Que para hallar el vector direccional A, tengo que hallar un vector perpendicular a estos dos vectores. Ahora, para eso recuerden primer parcial. ¿Qué nos daba un producto vectorial? El producto vectorial nos daba como resultado un vector perpendicular a ambos, ¿no? Entonces, el producto vectorial de la normal con mi gradiente va a ser igual a mi vector A. El vector que necesito para hallar esa recta tangente, ¿ya? Como les decía, este ejercicio necesitaba mucho análisis, ¿ya? Por eso lo incluí, me agradaba bastante este ejercicio. Entonces, ya sabemos qué tenemos que hallar. Tenemos que hallar la normal y lo que es el gradiente. Bueno, hallar la normal de este plano es bastante sencillo, ¿no? Directamente. Como vemos, aquí no hay la componente z, ¿verdad? Significa que la componente en z acá es 0. Luego, aquí veo que a x le está multiplicando un 2. Entonces aquí pongo un 2 como la primera componente del vector normal. Y aquí yo veo que tengo la variable y. Pero si se fijan, no está en el segundo miembro. Si la paso al primer miembro, aquí va a estar como menos y. ¿Qué le está multiplicando y? Un menos 1. Entonces, el vector normal a mi plano había sido el vector 2, menos 1, 0. Ya tengo el vector normal. Solo me falta el gradiente. Para hallar el gradiente, ¿qué tengo que hacer? Necesito una función que depende de x, y, z, ¿no? Así que este z lo voy a pasar restando, entonces mi función va a ser 4x al cuadrado más y al cuadrado menos z. De esto, yo saco el gradiente. A ver, lo voy a decir aquí abajo. El gradiente de esa función va a ser igual a, derivo esa función respecto a x. Derivada de 4x al cuadrado, 8x. Coma, derivo ahora respecto a y, derivada de y al cuadrado, 2 veces y derivada ahora respecto a z, derivada de menos z, menos 1. Y este gradiente lo evalúo. ¿En qué punto? En el punto de intersección que me daba, ¿no? Para llegar a la recta tangente. En el punto 1,2,8. En vez de x ponemos un 1, en vez de y ponemos un 2, y como no hay z, no hay donde reemplazar el 8. Entonces ya tenemos el gradiente. El gradiente de esta función en ese punto había valido 8 por 1, 8. 2 por 2, 4, menos 1. Listo, ya tengo la normal y mi gradiente. ¿Qué me falta? Realizar el producto vectorial para así hallar el vector direccional de mi recta tangente. Esto va a ser igual a, realizo el producto vectorial. Mi normal tiene por componentes al vector 1,2,8, perdón, 2, menos 1, 0. Y mi vector gradiente tiene como componentes a 8,4, menos 1. Listo, realizo el producto, ¿ya? Ahora aquí hay un truco. Lo que yo sé hacer para lo que es hallar las componentes del vector, de un vector, ¿no? Cuando se realiza el producto vectorial de esta forma, lo que yo hago es esto. Tapo la primera fila, si es que yo quiero hallar la primera componente. Y ahí que tengo un determinante 2 por 2. Realizo el producto. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto es? Positivo 1. Listo. 0 por 4 es 0, así que nada le suma ahí. Listo, ya hallé la primera componente. Paso a la segunda componente. Entonces, como quiero hallar la segunda componente, lo que voy a hacer es tapar la segunda columna. Ya tengo otro determinante 2 por 2. Aunque, ojo, a la segunda componente siempre tiene un signo negativo, así que lo voy a hacer en paréntesis. Realizo el determinante. 2 por menos 1 me va a dar menos 2. 0 por 8 es 0, así que se queda en 0, ¿ya? Listo, ya hallé la segunda componente de mi producto vectorial. Ahora hallo la tercera componente. Para tal motivo, tapo lo que es la tercera columna. Ahí tengo igual, un determinante 2 por 2. Realizo el producto. 4 por 2, positivo 8. Menos 1 por 8, negativo 8. Pero esta es la diagonal negativa. Tengo que multiplicarlo por 8 negativo. Menos 1 por 8, menos 8. Por el negativo, positivo 8. Entonces, mi vector direccional tiene por componentes al vector 1, menos por menos es más, 1,2, 8 más 8, 16. Ya tengo las componentes de mi vector direccional. Ahora, ¿cómo se hallaba una recta? Para hallar una recta, simplemente necesitábamos lo que les decía, ¿no? Un punto y el vector direccional y un parámetro t. El punto ya lo teníamos. El punto era el punto donde está, aquí está, 1,2,8. 1,2,8. Más mi vector direccional, lo que acabo de hallar, es el vector 1,2,16 por mi componente t. Listo, esta sería la ecuación de la recta, aunque si lo hacemos en su otra forma, ¿no? Porque tiene esas tres formas, ¿no? La paramétrica, la
de forma ecuacional. Podríamos verlo, a ver. Yes. No recuerdo bien cuáles eran los tres nombres. Ahí está, ¿no? La recta tenía sus tres formas. Lo que acabamos de hallar era la forma vectorial. Hay la paramétrica y la cartesiana. Podríamos transformarlo tranquilamente. A ver. Si esto lo transformamos a la forma cartesiana, esto va a ser igual a x menos el punto. El primer punto es menos 1. Sobre el vector direccional. Ahí tengo el vector 1 igual a y menos el punto en y, 2, sobre la componente en y, 2, igual a z menos el punto en 8, 8, sobre la componente del vector direccional en z, que es 16. Y listo. Esa sería la ecuación de nuestra recta tangente a la intercepción de ambas figuras, ¿no? Si ven, el ejercicio no era largo. Lo complicado quizás hubiera sido hacer todo este análisis. Revisar cómo podría yo hallar ese vector. Y bueno, ese tipo de ejercicios van a poder verlo en la guía, ya está ya todo plasmado, ¿ya? Entonces ya creo que tiene mejores gráficas. Ahí está justamente lo que hallamos, ¿no? Ese vector rojo que ven ahí era el vector gradiente, el vector azul que está ahí es la normal del plano y el vector verde, el vector direccional que acabamos de hallar. ¿Ya? Este tipo de ejercicios van a ir revisándolo, ¿ya? Es un ejercicio tipo examen.